En este tutorial voy a continuar con el tema correspondiente al mínimo común múltiplo de expresiones algebraicas y ahora le toca el turno de los polinomios. Entonces, para calcular el MCM o el mínimo común múltiplo de este tipo de expresiones algebraicas debes aplicar dos pasos. Primero, debes factorar completamente cada polinomio. Esto siempre y cuando sea posible hacerlo. Recuerda que hay polinomios que ya son irreducibles, no se los puede seguir factorando dentro del conjunto de los números racionales, que eso es lo que se va a considerar en todo este grupo de ejercicios. Y a continuación vas a multiplicar todos los factores, se repitan o no se repitan, escribiéndolos una sola vez y siempre considerando el mayor exponente. Entonces, mira, una parte importantísima para poder calcular correctamente el mínimo común múltiplo de polinomios es aplicar procesos de factorización. Este sería un prerequisito para poder llevar adelante este tema de estudio y es muy importante que tú conozcas los principales procesos de factorización. Eso es imprescindible. Tienes que saber factorar para poder calcular en este caso el mínimo común múltiplo. Y para ello entonces te presento los siguientes ejemplos. En el primer ejercicio voy a calcular el mínimo común múltiplo entre el polinomio m-2 y el polinomio m más 3. Tengo entonces dos polinomios. Bien, entonces sigamos esta norma. Primer paso, factorar completamente cada uno de estos polinomios. A ver, voy a sacar aparte el análisis. Veamos. Polinomio m-2. Voy a poner aquí igual y voy a escribir aquí su factorización siempre y cuando sea posible. Analizando ese polinomio, ¿se puede factorar en el conjunto de los números racionales? Mira, no tengo factor común, si bien tengo dos términos y una diferencia, pero no puedo aplicar diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque si calculo las raíces tanto de m como de 2, no tendría resultados exactos. Es decir, que este polinomio dentro del conjunto de los números racionales no se lo puede factorar. Es un polinomio irreducible. Por lo tanto, esto sigue siendo igual a m menos 2. No puedo hacer absolutamente nada con ese polinomio. Y ahora, si tomo el otro polinomio, m más 3, ¿qué pasa con este polinomio? ¿Se puede aplicar algún proceso de factorización? Es decir, ¿puedo descomponer ese polinomio en factores, en ciertas expresiones que multiplicadas entre sí me den como resultado este polinomio? Pues realmente no, no puedo aplicar ningún proceso de factorización dentro del conjunto de números racionales. No hay factor común. Si tengo dos términos y una suma, un posible caso es la suma de cubos, pero no puedo calcular raíces cúbicas exactas. Entonces, este polinomio no se puede factorar. Por lo tanto, queda así, m más 3. Bien, entonces mira, no siempre se puede aplicar procesos de factorización. Tú tienes que darte cuenta cuándo realmente se puede hacer la factorización y cuándo no. Con la práctica vas a ir identificando ese tipo de polinomios. Bueno, con este proceso entonces paso a calcular el mínimo común múltiplo de estos dos polinomios y sigo la norma. Entonces, debo multiplicar todos los factores. Toma en cuenta que ahora los factores vendrían a ser precisamente estas dos expresiones que acabamos de encontrar, el m menos 2 y el m más 3. Esos vienen a ser ahora los factores, porque no hemos podido descomponerlos en otros factores. Entonces la norma me indica multiplicar estos factores, ¿sí? ¿Se repitan o no se repitan? Bueno, aquí solo tengo m menos 2 y por este lado tengo m más 3. Solo aparecen una vez. Entonces, el mínimo común múltiplo equivale al producto de estas dos expresiones. Entonces, en un paréntesis pongo m menos 2, eso en un paréntesis, y en otro paréntesis m más 3. Y este sería nuestro resultado. El producto de estas expresiones viene a ser entonces el mínimo común múltiplo de los polinomios dados en el ejercicio. Bien, algunos detallitos a tomar en cuenta. No importa el orden en el que coloques los factores. El mínimo común múltiplo también lo puedes expresar como m más 3 por m menos 2. No hay ningún problema porque tú sabes muy bien que el orden de los factores no altera el resultado. Entonces no importa el orden. Generalmente la solución se expresa de esta manera. No se desarrolla la multiplicación.
no resolvemos esto ya sea con propiedad distributiva o con producto notable. No, generalmente se deja así porque esto tiene ventajas que los iremos viendo cuando resolvamos otro tipo de ejercicios. Y listo, hemos calculado entonces ya el mínimo común múltiplo de los dos polinomios en este primer ejercicio. En el segundo ejercicio voy a calcular el mínimo común múltiplo entre dos polinomios. El primero de ellos, x más 3a, y el segundo, x al cuadrado menos 9a al cuadrado. Entonces recuerda la norma que hay que seguir para calcular el mínimo común múltiplo de polinomios. Primero, hay que factorar cada uno de los polinomios siempre y cuando sea posible. Entonces voy a hacer el análisis. Saco aparte el primer polinomio, x más 3a. ¿Es posible factorar este binomio, porque es un polinomio con dos términos? ¿Es posible factorarlo con algún proceso de factorización entre los más importantes? Pues no, no tenemos factor común. Si hay una suma y tengo dos términos, lo más común que podría presentarse es una suma de cubos. Pero aquí no puedo aplicar raíces cúbicas exactas. Por lo tanto, este polinomio no se puede factorar y lo dejo tal como está. X más 3a. Así es como lo debo considerar para el momento ya de armar la respuesta. Ahora bien, vamos con el segundo polinomio. Tengo aquí x al cuadrado menos 9 al cuadrado. Analicemos este polinomio. ¿Se puede o no factorar? Analizando bien ese polinomio, que también es un binomio, este sí podemos factorarlo. Mira, primerito, como siempre, hay un no factor común. Por ahí siempre tienes que empezar. No hay factor común. No hay algo que se repita en los dos términos. Pero como tengo dos términos, hay una resta y tengo estos exponentes, el número 2, ya me da la pista que puedo calcular raíces cuadradas exactas y por lo tanto puedo aplicar diferencia de cuadrados. Voy a escribir la norma de la diferencia de cuadrados para que la recuerdes, porque es una de las normas más importantes en álgebra. Recuerda que una diferencia de cuadrados es así: a cuadrado menos b cuadrado es igual al producto de a más b por a menos b, en donde a y b son las raíces cuadradas de estos términos. Entonces, este polinomio tiene justamente esta estructura, por lo tanto su factorización se obtiene colocando dos paréntesis. Mira que al principio de cada paréntesis se escribe la raíz cuadrada del primer término. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Entonces eso va en cada uno de los paréntesis. Bien, independientemente del orden, en el un paréntesis tengo que colocar signo de suma y en el otro paréntesis signo de resta. Y completo la resolución calculando la raíz cuadrada del segundo término. La raíz cuadrada de 9 al cuadrado es 3a, que lo coloco en cada uno de los paréntesis. ¿Sí? Mira, lo que estamos haciendo aquí ya es aplicar lo que ya se aprendió con respecto a factorización. Ya no entro en mucho detalle de escribir procesos aparte porque ya debemos realizar procesos de factorización un poco más directos, a menos cuando el ejercicio sea sencillo de resolver. Si hay procesos que merecen ser escritos, eso sí te lo voy a mostrar, pero en casos sencillos ya tenemos que poner la respuesta en forma directa. Bueno, una vez que está factorado este polinomio, ahora sí voy a definir el mínimo común múltiplo. Lo voy a poner por acá abajito. Mínimo común múltiplo de estos polinomios. Recuerda entonces que para ese análisis hay que trabajar con estas expresiones. Con la de aquí, x más 3a, y con esto de acá, con el producto, con estos factores. Ya no trabajo con los polinomios originales, sino, bueno, en este caso sí, pero en este caso ya no, sino que debo considerar los factores. Por eso aquí la norma nos dice multiplicar todos los factores, ¿sí? Ten en mente siempre esa situación. Bueno, entonces, miremos aquí, tengo el polinomio x más 3a y acá abajo también aparece el polinomio x más 3a. Se está repitiendo este polinomio en los dos procesos de factorización. Entonces, en el mínimo común múltiplo lo debo escribir una sola vez. Entonces, entre paréntesis, pongo aquí el polinomio x más 3a.
¿Qué pasa con el exponente? Porque la norma en el mínimo común múltiplo me indica siempre colocar el mayor exponente. Sin embargo, en ambos casos el exponente es el mismo, porque esta expresión x más 3a, yo la puedo ver así, como x más 3a elevado al exponente 1. Lo mismo acá abajo. X más 3a tendría exponente 1. Como esto de acá también va a tener exponente 1, que no se lo escribe, pero se sobreentiende eso. Entonces el exponente es el mismo, por lo tanto queda así, x más 3a. Ya, pero tenemos otro factor, este de aquí, x menos 3a, que si bien solo está presente en la factorización del segundo polinomio, no aparece en la factorización del primer polinomio. Eso no importa. ¿Por qué? Porque recuerda la norma, en lo que es mínimo común múltiplo, consideramos todos los factores, se repitan o no se repitan. Entonces, a continuación de este polinomio, en otro paréntesis, escribo el polinomio x menos 3a. Aquí se están multiplicando los factores, que es lo que me indica la norma. Multiplicar todos los factores. Y listo, aquí tengo ya la solución. Es decir, el producto de los polinomios x más 3a por x menos 3a es el mínimo común múltiplo de estos dos polinomios. Recuerda una vez más que el orden en el que escribas los factores no importa. También es válido poner x menos 3a primero y esto que multiplica a x más 3a. No hay ningún inconveniente en el orden en el que coloques esos factores. Y generalmente la respuesta queda así. No se realiza la multiplicación de esos polinomios, no se lo deja de esa manera. Y con ello ya tenemos calculado el mínimo común múltiplo. En el tercer ejercicio voy a calcular el mínimo común múltiplo entre estos dos polinomios. El primero de ellos, y al cuadrado menos 1, y el segundo, y menos 1, todo eso elevado al cuadrado. Bueno, como siempre, sigues esta norma. Primero vamos a factorar cada uno de esos polinomios. Saco aparte el primer polinomio, y al cuadrado menos 1, y entonces te puedes dar cuenta que sí es posible factorar este polinomio. No hay factor común, no puedo aplicar factor común, pero lo que sí puedo aplicar es una diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque tengo dos términos, tengo una resta y puedo calcular raíces cuadradas exactas. Entonces, si cumple con todas esas condiciones, puedo aplicar diferencia de cuadrados. Y recuerda que lo que hacemos allí es calcular la raíz cuadrada de cada uno de los términos. La raíz cuadrada de y al cuadrado, eso es igual a y, que eso lo coloco al principio de cada uno de los paréntesis, porque es la raíz cuadrada del término positivo. Después, en un paréntesis pongo el signo de suma, en otro paréntesis el signo de resta, y completo esos binomios con la raíz cuadrada del segundo término, en este caso la raíz cuadrada de 1, cuyo resultado es 1. Listo, ya tengo entonces la factorización. Y cuadrado menos 1 equivale al producto de estos factores. Y más 1 por y menos 1. Entonces recuerda que esta es la expresión que debo tomar en cuenta de aquí en adelante para hacer el cálculo del mínimo común múltiplo. Ahora, analizo el segundo polinomio. Tengo aquí y menos 1 y todo esto elevado al cuadrado. A ver, ¿qué es lo que sucede en este caso? Fíjate bien qué tipo de expresión nos están dando en este momento. Sí, este es un binomio elevado al cuadrado. Ahora bien, no es correcto que tú trates de desarrollar este binomio al cuadrado con la norma del producto notable. No, no nos conviene hacer eso. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es tener factores. Y si tú te fijas, esto de aquí es prácticamente ya el resultado de un proceso de factorización. Esto se obtiene cuando se factora un trinomio cuadrado perfecto. En otras palabras, ya nos están dando el resultado de un proceso de factorización. Entonces, esto no lo tengo que mover, no lo tengo que desarrollar. Esto lo dejo tal como está, como y menos 1 entre paréntesis y esto elevado al cuadrado. Que si tú también recuerdas, esto equivale a poner y menos 1 que multiplica también a y menos 1. Sí, porque el exponente 2 significa que la base se multiplica por sí mismo dos veces. Sin embargo, para el análisis del mínimo común múltiplo es preferible dejarlo de esta forma porque el exponente tiene mucha importancia. Recuerda aquí la norma. Tenemos que analizar el mayor exponente, ¿ya?
Entonces, esta es la expresión con la que hay que hacer el análisis. Bueno, esto lo voy a borrar, era solamente una explicación adicional. Y bueno, con esto sí calculemos el mínimo común múltiplo de los dos polinomios que nos dieron. La norma que nos indica multiplicar todos los factores. ¿Se repitan o no se repitan? ¿Cuáles son aquí los factores? Mira, tengo y más 1, y menos 1 y tengo y menos 1 elevado al cuadrado. Bien, entonces vamos analizando. No importa el orden en el que tú lo hagas, siempre y cuando no te olvides de analizar todos los factores. Yo puedo empezar desde aquí, con este y más 1. Ya. En el segundo polinomio no aparece y más 1, pero eso no importa, porque recuerda que en el mínimo común múltiplo van todos los factores. Entonces, abro paréntesis y escribo aquí y más 1. Esto va entre paréntesis. Listo. Ahora tengo otro factor. Veo aquí y menos 1, pero acá también tengo y menos 1. Entonces, se está repitiendo este factor en los procesos de factorización de los polinomios. Entonces, en la respuesta a continuación, escribo una sola vez y menos 1, entre paréntesis, y menos 1. Pero observo que tienen diferentes exponentes. Aquí se sobreentiende que el exponente es 1, mientras que acá claramente el exponente es 2. Y en la norma del mínimo común múltiplo claramente nos indica: debo considerar el mayor exponente. Entonces, si aquí y menos 1 tiene exponente 1 y acá y menos 1 tiene exponente 2, aquí tenemos el mayor exponente. Por lo tanto, aquí tengo que poner el exponente 2. Y así es como queda nuestra solución. Es decir, que el mínimo común múltiplo de estos dos polinomios es igual al producto de y más 1 por y menos 1 todo elevado al cuadrado. Recuerda que el orden de los factores no altera el resultado, es decir, que tú puedes poner también de esta manera, como y menos 1, esto elevado al cuadrado, y todo esto que multiplica a y más 1. También es una respuesta válida. No importa el orden en el que coloques los factores, siempre y cuando mantengas o apliques correctamente la norma. En el cuarto ejercicio voy a calcular el mínimo común múltiplo entre estos dos polinomios. El primero, tengo un trinomio, 2 al cuadrado más 5a menos 3, y el otro polinomio es a más 3 todo elevado al cubo. Bien, entonces, sí, seguimos la normativa. Primer paso, factorar los polinomios. Voy a sacar aparte entonces el primer polinomio. Tengo aquí 2 al cuadrado más 5a menos 3. Bien, entonces tengo un trinomio. Analizo como siempre primero si hay o no factor común. En este caso no hay factor común, entonces tengo que analizar los posibles casos que corresponden a trinomios. Yo siempre empiezo analizando si es trinomio cuadrado perfecto. Bueno, pero antes, para factorar trinomios, no te olvides, el polinomio debe estar ordenado en forma descendente. En este caso sí lo está. Segundo elemento a tomar en cuenta, que el coeficiente del primer término sea positivo. También cumple con eso. Y además, si calculo la raíz cuadrada de la parte literal, únicamente de la parte literal del primer término, la raíz cuadrada de a al cuadrado es a, la cual debe aparecer en la parte literal del segundo término. Con esas condiciones puedo realmente analizar alguno de los casos de factorización de trinomios. Entonces, ahora sí, regresando un poquito a lo que mencioné antes. Empiezo viendo si es un trinomio cuadrado perfecto. Para ello, ¿qué debe cumplirse además de lo anterior? Que el primer término y el tercer término sean positivos. El primer término aquí es positivo, pero el tercer término es negativo. Eso ya elimina la posibilidad de que sea trinomio cuadrado perfecto. Además, que no tenemos la raíz cuadrada exacta de 3. Desechada esa opción. Siguiente caso que yo analizo es el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c o trinomio de la forma 1. ¿Cómo reconozco ese caso? Si el coeficiente del primer término es el 1, y puedes darte cuenta que eso no sucede en este trinomio. El coeficiente del primer término es 2. Por lo tanto, queda desechada esa opción. Y lo que sí puedo considerar es el trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c, o trinomio de la forma 2, que es justamente los trinomios en donde el coeficiente del primer término es un número distinto de 1, y en este caso es el 2. Entonces, voy a aplicar ese proceso de factorización.
que yo lo hago a través del método de la fracción. Entonces, en este caso voy a resolver la factorización en forma vertical porque aquí sí hay un proceso que hay que seguir. Entonces, coloco la línea de fracción. Recuerda entonces que en el numerador se colocan dos paréntesis. Prolonguémosle un poquito más aquí la línea. Listo. Entonces, este numerito, el 2, que es el coeficiente del primer término, se lo coloca en cada uno de los paréntesis y se coloca en el denominador de la fracción. Después, la raíz cuadrada de a al cuadrado es a, que justo aparece en la parte literal del segundo término. Entonces la coloco aquí, junto al 2 que ya estaba escrito en cada uno de los paréntesis. Perfecto. Vamos con el análisis de los signos. En el primer paréntesis copio el signo del segundo término, es decir, copio este signo de suma. Mientras que para el segundo paréntesis debo aplicar ley de signos entre el signo del segundo término y el signo del tercer término. Más por menos da menos. Y ahora, para buscar los numeritos que me permiten realizar la factorización, tengo que hacer aquí un proceso adicional que consiste en multiplicar este 2 por este 3, ¿verdad? Entonces 2 por 3, esto es igual a 6. Y con este número hago el análisis, que consiste en buscar dos números que multiplicados den 6 y que al mismo tiempo restados den 5. Estoy buscando dos numeritos que cumplan estas dos condiciones. Que multiplicados den 6 y que restados den 5. Entonces la pareja tiene que ser el 6 y el 1. Entonces el mayor siempre va al primer paréntesis y el otro número al segundo paréntesis. Y verifico. Si multiplico 6 por 1, el resultado es 6. Y si resuelvo la suma algebraica más 6 menos 1, el resultado es más 5, que justamente coincide con el coeficiente del segundo término. Bien, a continuación tenemos que simplificar este 2 que apareció en el denominador y para ello lo que se hace es factorar los polinomios que aparecen en el numerador. Y recuerda que casi siempre lo único que se aplica es factor común monomio. Veamos entonces el primer polinomio, 2a más 6. ¿Puedo calcular un factor común? Sí, sí puedo calcular el factor común o el mínimo, perdón, o el máximo común divisor entre el 2 y el 6, que en este caso es el 2. Entonces pongo el 2, abro paréntesis y después divido cada término para el factor común. Mira, 2 dividido para 2 sería igual a 1. No escribo el 1, ¿por qué? Porque tengo la letra A, que no se simplifica con nada, entonces simplemente va A. Se sobreentiende que es 1A, el coeficiente es 1, pero no se lo escribe. Más, aquí divido 6 para 2, eso es igual a 3. Mira, ya he hecho la factorización de ese polinomio con factor común monomio. Este segundo polinomio no se puede factorar. Lo vuelvo a copiar nada más. Entre paréntesis pongo 2a menos 1. Ya, listo. Todo esto dividido para 2. Entonces, este 2, como está multiplicando, recuerda que aquí hay multiplicaciones, yo puedo simplificar con el 2 del denominador. Al simplificar, recuerda que el resultado es 1. Y como tengo ya 1 en el denominador, ya no me afecta en nada el resultado. Y tengo aquí entonces ya la factorización. Esto es igual al producto de a más 3 por 2a menos 1. Listo, ya tengo la factorización entonces del primer polinomio. Bien, hagamos entonces el análisis acá al ladito. Separémoslo un poquito para que no se mezcle la información, no cause dudas. Vamos a analizar el segundo polinomio. ¿Qué pasa con la expresión a más 3, todo esto elevado al cubo? ¿Debemos realizar algún proceso de factorización allí? No, realmente cuando tú tienes este tipo de expresiones es porque ya se ha hecho o ya nos están dando prácticamente el proceso de factorización. Esto ya está factorado. Esto equivale a poner, recuerda, a más 3 por a más 3 y otra vez que multiplica a más 3. El exponente 3 nos indica que la base se multiplica por sí mismo 3 veces. Entonces realmente ya no tienes que realizar ningún proceso de factorización, pero considera el resultado tal como está. A más 3, todo esto elevado al cubo. ¿Y por qué es preferible que lo hagas así? Porque en el análisis del mínimo común múltiplo es muy importante el exponente. Eso es fundamental.
Bueno, con todo lo que hemos hecho entonces hasta aquí, vamos a calcular el mínimo común múltiplo. Recuerda, considerando esta factorización, ¿sí? Estos resultados y esto de acá. Con esto voy a proceder a calcular el mínimo común múltiplo de los polinomios dados en este ejercicio. Entonces, la norma me indica multiplicar todos los factores. Vamos analizando, no importa en el orden en que empieces. Puede ser con esta factorización o puedes empezar desde acá. No hay ningún problema. Sí, por el orden en el que yo fui resolviendo, analizo desde acá. Mira, tengo aquí el factor a más 3. Pero acá también aparece el factor a más 3. Cuando se repiten, recuerda que debes escribirlos una sola vez. Entonces, entre paréntesis pongo aquí a más 3. Pero debes notar que los exponentes son diferentes. Aquí este a más 3 se entiende que tiene exponente 1. Mientras que acá tengo exponente 3 y este es el mayor exponente y ese es el que entra a la respuesta. Por lo tanto, tengo a más 3 elevado al cubo. Por eso es importante que lo dejes así, no de esta manera para que no te confundas. ¿Ya? Y ahora tengo otro factor. Aparte de a más 3, tengo el factor 2a menos 1, que si bien no se repite, no está presente en los dos procesos de factorización, pero eso no importa, porque recuerda una vez más, en mínimo común múltiplo entran todos los factores, se repitan o no se repitan. Entonces, a continuación, abro paréntesis, copio aquí este polinomio, 2a menos 1, y entonces ese es nuestro resultado. El mínimo común múltiplo de estos dos polinomios es igual al producto de a más 3, eso elevado al cubo, por 2a menos 1. Recuerda que puedes cambiar el orden de los factores, primero poner 2a menos 1 y después poner a más 3 elevado al cubo, no hay ningún problema. Y bueno, con este ejercicio termino este primer grupo de ejemplos en donde has podido notar que no siempre se puede llevar a cabo procesos de factorización. ¿Sí? Si bien es cierto que debes tomar en cuenta los procesos de factorización como parte del proceso para calcular el mínimo común múltiplo. ¿Sí? Recuerda entonces la norma, debes saber los procesos de factorización para calcular entonces el mínimo común múltiplo.